Bueno, hola a todos y a todas. En primer lugar, un orgullo, la verdad, enorme y un desafío. La verdad que hablar de, no estoy acostumbrado por ahí a hablar desde las encíclicas de Francisco, sino más por ahí a consumirlas y a intentar internalizarlas. Así que en eso en serio que es un desafío enorme. Y tengo que hacer un comentario. Ayer, cuando escuché lo que dijo Macri sobre Cristina y Maradona, no sabía si estaba escuchando a Macri o a un podcast de Factor Francisco. La verdad que parecía hecho literalmente para Factor Francisco, así que ahí lo recordé inmediatamente. Pero por ahí organizar el breve tiempo en 3 puntos. Primero, una mención a desde dónde habla uno. La verdad que no hablo ni desde la teología, ni desde un análisis más eclesiológico de las encíclicas, ni quiero hacerlo desde ahí, sino desde la condición de militante y de militante de una provincia como es Mendoza. Así que una mención concreta ahí, honrando al federalismo de la convocatoria. Por otro lado, un punto que lo denominé de proceso de cambio, el quehacer político de Francisco en la política de Francisco, y otro, tensiones de quien ejerce la política y el poder como servicio. O sea, Francisco también en el ejercicio de la política, ¿no? Y todas las tensiones que eso conlleva. En relación a lo primero, una anécdota o algo que emergió hace poco y que lo conté en otra reunión del grupo de trabajo de Claxon en el que participamos. Hace poquito, muy cerquita de acá donde yo vivo, en Guaymallén, en Mendoza, hubo una toma de unos terrenos, bueno, para la extensión de unos asentamientos. Cuando fuimos con algunos compañeros a charlar con algunos vecinos con los que tenemos algún vínculo, saltaban cuatro tipos de trabajo de quienes estaban tomando ahí la tierra. Por un lado, un repartidor de pedidos ya, un ayudante de enfermería, una celadora de escuela y un recolector de basura. De ahí pensaba, y ya metiéndonos un poco en el pensamiento de Francisco, de cómo la posibilidad de nosotros de aislarnos estuvo garantizada por ese tipo de trayectoria, ese tipo de trabajo que no fueron aplaudidos a las 9 de la noche como lo hacíamos cuando el aislamiento era absoluto en Europa, y sin embargo son los que garantizaron que nosotros podamos tener un aislamiento un poco más llevadero. Y en función de eso, algo que retoma Francisco en esta encíclica, pero que en realidad, o por lo menos cuando yo lo escuché por primera vez, fue en Aparecida en el 2007, antes de que Francisco sea papa, de que Bergoglio sea Francisco, ¿no? Esta idea de que ya no son solamente explotados, sino sobrantes y desechables, en su denuncia de la cultura del descarte. O sea, la materialización, acá en Mendoza concretamente, de cómo ya ni siquiera la explotación como funcional al sistema de aquellos de ese ejército de reserva que hablaba Engels, de aquellos que pelean, digamos, en el mercado del trabajo para bajar el salario, sino que la idea de sobrante y desechable, que ya desborda al sistema y que ni siquiera sirven para la funcionalidad del mismo, sino que pueden prescindir de esa fuerza de trabajo. Esa claridad, digamos, absoluta en Francisco para detectar ya en el 2007 y que lo vuelve a mencionar, en este caso no con la palabra sobrante y desechable concretamente, pero sí desde la cultura del descarte, un fenómeno en donde se monta la encíclica una crisis, la crisis sanitaria se viene a montar sobre una crisis social, económica, emergente del sistema capitalista. Esta encíclica de Francisco se monta dentro de una trayectoria de su pensamiento que de alguna manera denuncia y provoca en función de una coherencia ya concretamente desde el 2007, que daremos una mención más adelante. En segundo lugar, una cita textual y sin ningún comentario, también a un modo de provocación de las marchas de ayer y las marchas por la libertad. Una cita que hace Francisco en la encíclica de Paul Ricoeur, que es de su libro Histoire et Vérité,
Y dice, y no quiero hacer ningún comentario porque me parece que habla de por sí sola sobre los acontecimientos de ayer y que en Mendoza fueron muy sensibles. No hay, de hecho, vida privada si no es protegida por un orden público, un hogar cálido. No tiene intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad, de un estado de tranquilidad, fundando en la ley y en la fuerza, y con la condición de un mínimo de bienestar asegurado, por la división del trabajo, los intercambios comerciales, la justicia social y la ciudadanía política. Ayer cuando leía un poco preparando lo de hoy, emergía esa cita que hace Francisco en la encíclica y de alguna manera es una respuesta acabada de los sucesos de ayer, que en Mendoza fueron especialmente sensibles y con una convocatoria, la verdad, muy grande. Un último comentario sobre Mendoza y desde donde uno piensa y milita. Mendoza no es la provincia más pobre de Argentina, ni siquiera la de Cuyo, pero sí es la más desigual de Cuyo y una de las más desiguales de Argentina. Un compañero que no sé si está por acá, ha escrito un libro sobre los barrios privados de Mendoza y en él manifiesta que en relación a la cantidad de habitantes es la segunda provincia con mayor cantidad de barrios privados de Argentina. Y estamos dentro de una de las provincias de la tercera que tiene más barrios populares, digamos, en ese lugar y en esa desigualdad que es propia de Latinoamérica, es un poco desde donde hablamos y de donde transcurre esa anécdota que les contaba recién. Ya para meternos por ahí concretamente más en lo que genera un poco la encíclica en aquellos que militamos, motivados también por una experiencia de organización comunitaria que nos generó también la vida de fe, vuelvo a Aparecida. Aparecida tuvimos la oportunidad de ir con otro compañero como periodistas en el 2007, y en una de las misas, en donde Francisco, todas las mañanas tenían la misa, y en donde la misa en que Francisco, digamos que Bergoglio dio la homilía, fue como muy, muy reconocida porque fue la única en todo el proceso de construcción de ese documento en donde los obispos se pararon a aplaudir. Y en esa, él utiliza, hablando del Santo Toribio, en una homilía que después hizo muy conocida, utiliza, partiendo de este obispo latinoamericano, dice, un diálogo con su pueblo para empezar procesos de cambio. Utiliza ya la frase, digo, proceso de cambio, que la utiliza después en el documento de los movimientos populares en Bolivia, que damos una mención sobre eso, que aparece en el documento de Aparecida y que después es retomada la idea también acá en esta encíclica. Eso a mí me parece sumamente interesante porque denuncia después en la misma encíclica esta idea del inmediatismo como degradación popular, ¿no? La idea de proceso de cambio en términos de la solidaridad entre generaciones y que no es algo opcional, sino que se constituye en una cuestión básica de la justicia, ya que el mundo que hemos recibido no solo nos pertenece a nosotros, sino también les pertenece a las generaciones venideras. La idea de proceso de cambio que después retoma en el 2015, julio del 2015, en el documento de Aparecida, y que lo retoma en el documento de Aparecida, en el documento de los movimientos, en el discurso de los movimientos populares en Bolivia, dice, aquí en Bolivia he escuchado una frase que me gusta mucho, es la frase proceso del cambio. El cambio concebido no como algo que un día llegará por su impulso tal o cual opción política, o porque se instaló tal o cual estructura social. 2015, la palabra de cambio para los argentinos tiene una connotación muy clara. Y el proceso de cambio como la contracara del inmediatismo en términos de la cultura actual, digamos. El cambio automático, pobreza cero, la revolución de la alegría, como eslogan de campañas que no tienen asidero en los procesos políticos populares que requieren de tiempo, ¿no? Y lo nombro desde el documento Aparecida porque en el 2007 Francisco tenía 71 años, y en ese primer aplauso, que no sé si es su primer, los que tienen más clara la trayectoria de Francisco, corríjanme, no sé si a los 71 años fue su primera instancia de fuerte internacionalización en la redacción de ese documento de Aparecida, con 71 años. Esa frase que uno podría decir que ya había llegado a su touch de gloria, hoy aparece, digamos, en los documentos que probablemente están teniendo mayor influencia global. Digo, el proceso de cambio también como práctica política
del propio Francisco. Y ahí ya me salgo un poco propio de la encíclica, en donde aparece la idea de proceso de cambio, y ahí para ver la influencia latinoamericana, que me parece que todo lo que estamos acá nos interesa, aparece en el libro Tensiones Creativas de García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia. Cuando García Linera habla de las tensiones creativas, ahí habla de proceso de cambio. Yo no sé si Francisco lee o leyó a García Linera, yo creo que no. Lo que sin duda hay, digamos, un sentir común propio del pensamiento de la periferia y del hacer política, porque si en algo por ahí como militantes uno se siente interpelado, es porque vemos en Francisco alguien que no solo escribe documentos, sino que alguien que está haciendo política desde la escritura de sus documentos, sus encíclicas, etc. Y en las tensiones creativas, García Linera nombra 4, y yo nombro 3 que me parece que están en el corazón de la encíclica, ¿no? Primero, la valorización que hace de la política Francisco en este contexto de pandemia. Digo, no va a ser el mercado el que va a resolver la salida de la pandemia si queremos ir hacia un proceso de empoderamiento ciudadano o de solidaridad global, sino que va a ser la política a través del Estado. Y ahí habla García Linera, el Estado como el que debe garantizar, y acá podemos hablar de las organizaciones internacionales que representan a los estados también y que nombra Francisco en la encíclica, el Estado como aquel que debe garantizar los derechos humanos en tensión con el movimiento social como democratizador del poder. Esa es la primera tensión creativa que debe resolver aquel que está en la gestión de la política y que creo que cruza a Francisco en alguien que ejerce el poder en una estructura tan conservadora como puede ser la Iglesia, y que un poco él desde ahí también hace política, pero sin embargo con un fuerte oído en el pueblo y en los movimientos populares, como aquellos también que le ponen agenda también a Francisco para poder desbordar un poco la estructura, y esa estructura por ahí tantas veces tan rígido. Después la otra tensión creativa que debe resolver un proceso de cambio, dice García Linera, es el apego al núcleo duro y la expansión de hegemonía. Cómo Francisco viene generando un proceso de cambio al interior de la Iglesia y también en términos de mundo, ¿no? O de ciudadanía global, en hablarle a su núcleo duro de feligreses, de las iglesias, de aquellos que se consideran católicos, pero también poder hablarle y desbordar en su comunicación para todo el mundo que no necesariamente es creyente o que abraza otra fe. Y ahí me está, creo, cerrando el Santi. Después la última tensión, la idea de universalidad y de los intereses locales. Sin duda que hay una fuerte interpretación de la realidad a partir de su experiencia local latinoamericana y argentina. Pero suponer que en cada documento Francisco no habla lo argentino es reducir, digamos, en algún punto su pensamiento. Ahora, no creer que tiene algo para decirnos a nosotros, como puede haber sido esta cita que dije recién, también es subestimarlo. Entonces, ahí cierro con esta intención, de alguna manera, la interpelación. El conservadurismo le dice para subestimar a Francisco, le dice que él es el papa político. Entonces que Juan Pablo II es el peregrino, el papa de la paz, Benedicto el intelectual, el teólogo, y Francisco es el político. Me parece que con este ciclo Francisco agarra el toro por la asta, va al núcleo de esa chicana que le hace el conservadurismo al Papa, y le dice, la política es esto, digamos, es la ternura, es la caridad. Y lo último que quería decir es, que me lo había notado acá, es estar es el amor, el amor en lo real, nombra en la encíclica, es el amor en lo real, digamos, y en eso quiero por ahí transmitir eso, no la idea del amor como algo ingenuo, un sentimentalismo subjetivo, sino como estar en la cosa, en lo concreto, y generar procesos de cambio que tengan que ver con las contradicciones que genera la propia práctica. Hasta ahí llego. Muchas gracias.